Buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar con lo que son los procedimientos almacenados. Entonces, de momento en lo que es SQL avanzado, hemos visto lo siguiente. Hemos visto vistas, ¿no? Y hemos visto funciones. ¿Listo? Obviamente dentro de las funciones hemos aprovechado para ver algunas estructuras básicas de programación, que son el if, ¿no es cierto? Y el otro es el case, ¿no? Son dos estructuras básicas selectivas que hemos aprovechado para ver acá, ¿ya? En funciones. Ahora, no se olviden que habíamos hablado al principio cuando introducimos lo que es el concepto de función, habíamos hablado de que en programación tenemos algo que se llama métodos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos métodos en programación que tienen una salida, una salida, un retorno, y hay métodos que no tienen una salida. Entonces, los métodos que tienen una salida, la salida es un tipo de dato conocido, ¿no es cierto? Y esos métodos que tienen una salida, acá en lo que es SQL avanzado, lo habíamos definido con estas funciones, ¿no? Y hay otro tipo de métodos en programación que no tienen una salida. Entonces, básicamente es un bloque de código que se ejecuta cada vez que lo llamamos, pero esa ejecución no produce un resultado que nosotros podamos capturar como un escalar, se puede decir, ¿no? Son métodos void en programación, pero acá, en lo que es SQL avanzado, se llaman procedimientos almacenados. ¿Ya? Son esos métodos void. Obviamente dentro de los procedimientos almacenados también pueden estar, podemos colocar lo que son ifs o lo que son case en ambos, ¿no? Porque estas estructuras selectivas las podemos utilizar dentro de los métodos. Esto ya lo vamos a separar y lo vamos a colocar como estructuras selectivas. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, hoy vamos a trabajar con esto, con lo que son los procedimientos almacenados. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, similar a los métodos que no tienen una salida, los void, ¿no? Entonces, son sentencias SQL que lo guardamos, con un bloque de código que guardamos, que luego le asignamos un nombre y lo ejecutamos. ¿No es cierto? Básicamente es así. No tienen una salida. ¿Listo? ¿Ya? Ayudan a ahorrar tiempo, obviamente. Es como una especie de programación tipo estructurado, modular, que hacemos en base a estos métodos. ¿Listo? La sintaxis las he colocado acá en las diapositivas que están en la plataforma para dos DBMS, SQL Server y MySQL, ¿no? Entonces, vamos a trabajar aquí con la sintaxis en MySQL porque ahorita estamos viendo puro MySQL, ¿no? Entonces, miren, para crear un procedimiento almacenado tenemos que utilizar esta sintaxis, create procedure, ¿no es cierto? Nombre del procedimiento almacenado y entre paréntesis la lista de los parámetros. Obviamente un procedimiento almacenado puede o no tener parámetros de entrada, ¿no? Y eso ya depende de las características del método. Luego tenemos el begin y el end, ¿no? Este begin es el inicio del procedimiento almacenado y este end es su final. Es como una apertura de llaves. Y en realidad es lo mismo que una función que ya hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? La declaración de parámetros es igual que dentro de las funciones. ¿Listo? Obviamente acá vamos a utilizar en la declaración de parámetros la convención que hemos aprendido. Y obviamente acá, como va a estar, aquí va a haber varias instrucciones, va a haber puntos y comas y demás. Entonces es necesario trabajar por ejecución de lote de sentencias con el delimiter, ¿no? Que ya conocemos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces podemos declarar también variables así, con este declare, ¿no es cierto? ¿Sí? Que ya sabemos utilizarlo dentro de las funciones, ¿ya? Y para ejecutar un método, un procedimiento almacenado que ya tenemos guardado en la base de datos, lo tenemos que llamar con esta sentencia, con este call. ¿De acuerdo?
Entonces call, el nombre del procedimiento almacenado, los parámetros si tuviera, y así se va a ejecutar. ¿Listo? Esa es la idea básica del procedimiento almacenado. Entonces miren, vamos a trabajar acá con esta misma base de datos pedidos. Voy a trabajar aquí, no sé si acá tengo procedimientos. Lo voy a eliminar esto. Y ahí no tengo procedimientos. Perdón un segundito. Ahora sí, ¿no? Vamos a trabajar con esta base de datos pedidos. Y sobre esto vamos a hacer correr algunos procedimientos almacenados. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a trabajar con esto para lo que es la ejecución por lote de sentencias, ¿no? Entonces, siguiendo la sintaxis, si quiero crear un procedimiento almacenado, hago un create procedure acá y luego colocamos el nombre del procedimiento almacenado. Digamos, lo voy a llamar ejemplo 1, ¿ya? Las funciones, si se acuerdan, por convención, su nombre empezaba con UFC. Las vistas con BW. Los procedimientos almacenados empiezan con este prefijo por convención. USB, que significa User Storage Procedure, o sea, procedimiento almacenado del usuario. ¿Ya? Le van a colocar este prefijo para diferenciar de otros métodos o funciones, variables o tablas que tengan, ¿no? ¿Ya? USB. Y le voy a llamar a esto ejemplo 1. ¿Ya? Y aquí viene la lista de parámetros que puede o no tener el procedimiento almacenado. O sea, puede o no tener parámetros. ¿Listo? Luego viene lo que es el begin, que es el inicio del procedimiento almacenado. Y al final viene el end. Y obviamente dentro de esto está el cuerpo del procedimiento almacenado. Aquí puedo escribir cualquier consulta. O sea, puedo hacer inserciones, puedo hacer actualizaciones, selects, el código SQL que yo requiero. ¿Listo? Miren, voy a hacer algo básico. Miren, voy a seleccionar algunos datitos del cliente. No sé si ya tengo aquí algunas funciones. Por ejemplo, tenemos una que hemos creado en clase que es el nombre del cliente, ¿no? Esto nos retorna concatenado el nombre del cliente. Entonces voy a utilizar una función acá también dentro del procedimiento almacenado. O sea, dentro de un procedimiento almacenado podemos llamar a funciones. Entonces voy a hacer un select básico. Entonces miren, voy a seleccionar acá del cliente, el ID del cliente. Voy a llamar a la función UFC nombre cliente, que esto nos, creo, concatena, ¿no? El nombre del cliente. Le tengo que pasar un ID si estoy bien, ¿no? Y nos retorna, creo, concatenado el nombre. A ver, vamos a probar hasta acá. Todavía no estoy creando el procedimiento almacenado. Simplemente voy a ejecutar esta consulta. ¿Ya? Ahí está, sí, nos retorna ya concatenado, ¿no? Acá vamos a colocar nombre del cliente. Y vamos a también retornar el crédito del cliente. Todos los clientes tienen, creo, un crédito acá. Sí, tienen un crédito. ¿Listo? Miren, esta es la consulta. O sea, esto ahorita lo podemos ejecutar tal y cual, pero lo que estoy haciendo yo ahorita es utilizar un procedimiento almacenado para ejecutar esta consulta básica inicialmente y así podamos entender ya cómo funciona esto. Vamos a suponer que eso es todo. Entonces, este sería el procedimiento almacenado. Entonces, si eso es todo lo que vamos a hacer, entonces ahora nosotros pues lo vamos a crear. Entonces lo voy a ejecutar. Y me dice, miren, 0 filas afectadas, pero sí este código se ha ejecutado de manera correcta porque se ha creado este procedimiento almacenado. ¿Dónde se crean los procedimientos almacenados dentro de nuestra base de datos? Tenemos acá lo que son tablas, vistas, funciones, y aquí están, ¿no?, los procedimientos almacenados. Si no les sale a la primera, no se preocupen, simplemente lo vamos a refrescar. Y aquí está el procedimiento almacenado, ¿no?, por si acaso, ¿ya? Que se llama USB
ejemplo 1. ¿Ya? Bien, ya está el procedimiento almacenado y bueno, nosotros ya lo podemos ejecutar. Ahora, ¿cómo ejecutamos? ¿Cómo llamamos a un procedimiento almacenado? Cada vez que queramos ejecutar ese procedimiento almacenado, se tiene que escribir esta palabra reservada call, o sea, de llamar. ¿Ya? Y luego escribimos el nombre del procedimiento almacenado. Si tuviera parámetros, aquí le colocamos los valores de sus parámetros, ¿ya? Pero como no tiene parámetros, ya no es necesario ni siquiera colocar paréntesis acá. Miren, voy a hacer la prueba. Entonces, cuando ejecuta este procedimiento almacenado, este código que está aquí se va a ejecutar, ese código es el que se va a operar, se va a ejecutar. Miren acá, no, lo ejecuto solamente esta línea de código y llama al procedimiento y se ejecuta esto. Listo, y me salen estos 13 registros que yo tengo aquí en mi tabla. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí se entiende alguna consulta sobre esto? Primero lo hemos hecho así, sencillito. Ahorita le vamos a agregar parámetros. ¿Dudas, consultas acá? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna? Hola mundo. Hola, hola, ¿hay alguien ahí? No hay. ¿No hay nadie? Allá. ¿Hay alguien ahí? No, me han dicho, ¿no? Sí, pues antes sí. Ya, listo. Vamos entonces, continuamos. Le voy a agregar ahora parámetros acá. ¿Listo? Si quiero modificar un procedimiento almacenado, acá no funciona el alter, ¿ya? No funciona. Entonces, si quiero modificar, pues primero lo tenemos que borrar. Para borrar, hago esto. Drop procedure y el nombre del procedimiento almacenado. Seleccionamos, ejecutamos y se ha borrado. Ya no hay, miren, si lo llamo, entonces ahora acá me va a dar error porque, ¿no es cierto? No existe, dice, ¿no? Ahí me sale el error de que no existe. ¿Ya? Vamos a aprovechar para volverlo a crear, pero esta vez le vamos a asignar unos parámetros. Entonces, miren, si les parece, estamos seleccionando estos datitos del cliente, entonces filtraremos filtraremos digamos, por el crédito, ¿ya? Entre un rango, ¿ya? Entonces, miren, el crédito, por si acaso, de los clientes, vamos a ver acá qué tipo de dato es un tipo de dato decimal 8,2. Entonces, miren, vamos a limitar entre un valor inicial a un valor final. ¿Ya? Entonces, inicio le voy a llamar. Miren, igual que en una función, obviamente, una variable o un parámetro, le vamos a colocar como prefijo ese guión bajo, ¿no? No se olviden, esto es por convención. ¿Ya? Y va a ser un parámetro que va a ser un decimal 8,2. Y le vamos a colocar acá inicio fin, que va a ser otro decimal 8,2. ¿Listo? Y bueno, acá vamos a jugar esto acá y vamos a decir, le vamos a aumentar algo a esta consulta. Perdón, le vamos a colocar una condición acá donde el crédito, ahora sí, se encuentre entre estos valores, el valor de inicio y el valor final. Bien, estoy jugando ya con esos parámetros. Hasta ahí lo vamos a probar. Luego vamos a hacer otras cositas más con este ejemplo. ¿Listo? Hacemos correr. Ahí está. ¿No es cierto? Se ha creado el procedimiento
Y ahora si lo llamo así me va a dar error porque me va a pedir los parámetros, ¿no? Tiene 2 parámetros, dice. Entonces, bueno, acá le vamos a dar valores. No sé, créditos entre 10.000 y 20.000. Veremos cuántos salen, ¿ya? Ahí está, me salen 7 filas. Antes me salían 13, ¿no? Ahora me está filtrando. Incluso voy a colocar entre 10.000 y 15.000 ahora. Bueno, es una ejecución. Vamos a colocar otra acá. ¿No? Y ahí me salen solamente esta vez 5 filitas, ¿no? O sea, 5 registros. Así puedo ir filtrando, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Pero miren qué pasa si coloco los parámetros al revés. Entre 15.000 y 10.000, por decirles. Obviamente ya me va a salir nada porque están mal colocados mis parámetros, ¿no? Entonces, podemos hacer dos cosas. Si lo colocan al revés, bueno, puedo volcarlo acá adentro. O sea, si el inicio es mayor que el fin, entonces puedo volcar. El fin ahora va a ser el inicio y el inicio el fin. ¿Se entiende? Más o menos así puedo hacer, ¿no es cierto? O si no, puedo lanzar un mensaje e indicar que los parámetros están mal, ¿no? Puedo hacer eso con esto, ¿no? Podemos empezar o sea, podemos empezar un poquitito a validar también nuestros procedimientos almacenados con los ifs, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Lo vamos a volver a eliminar. Ahí. Y vamos a hacer ese control. Esto se va a ejecutar si el inicio ya es menor o igual al fin. Es el parámetro. Entonces vamos a hacer todo esto. Vamos a mostrar esto. Y si no, mostramos un mensaje, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el mensaje acá? Digamos, los parámetros son incorrectos, podemos mostrar, ¿no? Ahora acá, para mostrar un mensaje en SQL no hay una opción de mensaje o algo así. Pero sí podemos, ustedes saben, alguna vez les he mostrado que podemos imprimir con el select algunas constantes, ¿no? Por ejemplo acá. Si aquí le muestro una constante, aquí en una columna hola me va a agarrar puro olas, ¿no? Haz mensaje, digamos. No puedo sacar constantes así, ¿no? Y solamente puedo sacar la constante de esta manera. Así, digamos. Sin necesidad de consultar una tabla. ¿Bien? Puedo sacarlo así. Entonces es lo que vamos a hacer acá ahora. Entonces digamos el valor de inicio debe ser menor al valor final. Aquí podemos jugar con algunas cositas, ¿no? Error, digamos. El mensaje ya lo definimos nosotros. ¿Listo? Estoy haciendo ahora la validación. A ver, vamos a probar. No sé si lo hemos eliminado o no. El procedimiento, vamos a probar. Lo eliminamos. Ya no hay, ¿no? Ya no existe. Lo hemos eliminado hace rato, nos hemos olvidado. Nos dice, no, ese procedimiento no existe. Obviamente no lo puedes borrar, lo que no existe. Ya está borrado. Lo vamos a volver a crear. Aquí está, miren, me ha salido todo verdecito, ok. Y ahora vamos a ejecutar. Bueno, si ejecutamos así, va a salir todo normal, ¿no? Si lo ejecutamos así, nos tendría que salir este mensajito de error, ¿no? Y ahí está, ¿no?
El valor de inicio debe ser menor al valor final. ¿No es cierto? ¿Sí? Bien, hagamos algo más. Vamos a crear otro procedimiento almacenado más. Vamos a suponer que nos piden crear un procedimiento almacenado. Que, digamos, dado el ID de un cliente, ya, verifique, o digamos, un cliente liste todos sus datos siempre y cuando su crédito sea mayor a bolivianos 20.000. Caso contrario, solo desplegar su nombre completo, coma, crédito y el mensaje cliente con crédito menor. ¿Ya? Vamos a trabajar con este procedimiento almacenado ahora, siempre con el delimiter, ¿de acuerdo? Bien, vamos a crear el procedimiento. Y nos dice que este procedimiento tiene que recibir el ID de un cliente. Entonces acá vamos a colocar ID. Y ese ID es un small int. Fíjense el tipo de dato del ID del cliente es un small int. Ahí está. Hacemos nuestro begin y hacemos nuestro end. Ahora, nos dice que dado este ID, tenemos que verificar cuál es su crédito. Si su crédito es mayor a 20.000, hacemos esto, y si no, hacemos este otro. Entonces, primero tenemos que obtener el crédito. Entonces, para esto nos vamos a declarar acá una variable. Las variables las declaro igual que en una función. Ya vamos a declarar la variable crédito. Y el crédito del cliente es un decimal 8,2. Aquí vamos a aumentar una cosita más, por favor, ¿ya? Algo que siempre les pongo en las prácticas. Verificar que el cliente, verificar que el ID ingresado corresponda a un cliente registrado en la base de datos. Caso contrario, desplegar un mensaje indicando que no existe. Ya, vamos a verificar más si esta ID existe o no. Ya, lo vamos a hacer 2 en 1. Bien, la idea es que aquí vamos a cargar el crédito, pero vamos a cargar el crédito siempre y cuando este ID corresponda a un cliente que esté registrado en la base de datos. Entonces, primero vamos a preguntar si existe o no. Entonces, vamos a hacer acá un if, y obviamente acá un exist, y vamos a hacer acá un select, ¿no es cierto? Del ID del cliente, from cliente, where, ¿no es cierto? El ID del cliente sea igual a este parámetro que nos está ingresando. Si esto existe, está todo súper. Entonces vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer aquí por el if, ¿no? O sea, si esto es verdadero. ¿Ya?
Pero si no existe, tenemos que hacer, bueno, un mensaje. Le vamos a colocar su if. Si no existe, aquí vamos a decir select y aquí vamos a colocar un mensaje. Vamos a decir el ID ingresado no corresponde a un cliente registrado en la base de datos. ¿Ya? Ahí está, estamos colocando ese mensajito. ¿No? Simplemente es un control de un if más acá. ¿Ya? Pero si existe el cliente, bueno, hay que hacer todo esto. Primero tenemos que obtener su crédito. Entonces, el crédito podemos hacerle con un set crédito y la subconsulta, pero les he enseñado a hacer un into, ¿no? Lo voy a hacer directamente con un into. Sabemos que el cliente existe, entonces con toda seguridad podemos hacer select crédito into crédito, ¿no es cierto? Para un cliente ID de cliente sea igual a este ID. ¿Listo? Entonces ahí estamos agarrando el crédito del cliente, lo primero. Ahora tenemos que preguntar si ese crédito es mayor a 20.000. Entonces acá ahora vamos a decir si ese crédito que acabamos de obtener es mayor a 20.000. Entonces aquí tenemos que hacer algo si es verdadero y si no tenemos que hacer otra cosa. Entonces, si es mayor a 20.000 dice hay que listar todos sus datos, ¿no? Todos sus datos. Entonces es como un select asterisco más o menos, ¿no? Pero lo vamos a adornar, ¿ya? Y de cliente vamos a seleccionar acá. Lo estoy adornando acá, ¿ya? Obviamente acá hay que colocar una condición. Y es para seleccionar simplemente ese registro, el ID del cliente tiene que ser igual a ese parámetro que nos ha ingresado. O sea, de ese cliente tenemos que mostrar sus datos, no de todos, ¿no? Luego el nombre completo, voy a llamar a la función UFC nombre completo otra vez, porfa. Luego vamos a seleccionar lo que es el crédito. Luego vamos a seleccionar, bueno, el estado. La fecha de registro. Aquí le vamos a asignar un as. Vamos a colocar acá fecha de creación. Acá vamos a colocar sí, fecha de creación. La fecha de actualización. Modificado, vamos a colocar ahí, ¿ya? Y creado para guardarle la coherencia. ¿Listo? Ya, ahí están todos sus datos. ¿Listo? Siempre y cuando ese crédito sea mayor a 20.000. Si no es mayor a 20.000, entonces simplemente hay que desplegar, se nos dice
solamente su nombre completo, crédito y el mensaje cliente con crédito menor. Entonces acá vamos a hacer select y obviamente aquí la misma condición tiene que entrar. Me voy a copiar de acá y miren, de acá solamente tengo que seleccionar el nombre completo. Voy a copiar esto, voy a aprovechar esa función. Necesito seleccionar el crédito y necesito seleccionar o colocar un mensaje que diga, lo vamos a copiar de acá, cliente con crédito menor. Simplemente este mensaje va a salir al lado como una columna más. Ahí está. Estoy dejando ahorita este estado así porque luego, terminando de probar esto, vamos a hacer algo más acá, ya si nos da el tiempo. Pues miren, ese sería nuestro procedimiento almacenado. Lo vamos a ejecutar, vamos a ver si tenemos errores o no. Ven, ahí dice que está funcionando, pero la cosa es probarlo, ¿no? Entonces vamos a llamarlo con un ID que exista primero. Estoy seguro que existe el ID 1, al menos eso creo. Vamos a hacer por si acaso aquí un select asterisco from cliente para ver qué tenemos y con qué créditos. Por ejemplo, esto es 50.000, entonces es mayor a 20.000, ¿no? Entonces existe y nos tendría que desplegar estos datos de acá, ¿no? Entonces con el 1. Vamos a probar. Ahí tenemos un error, miren. Función UFC nombre completo no existe. Y eso es porque nos hemos equivocado en el nombre de la función. Es nombre cliente, no es nombre completo, ¿no? Entonces hay un error. Y el error me está mostrando una vez que estoy ejecutando esto. Es nombre cliente, ¿no? Esa es la función. Vamos a eliminar este procedimiento y lo vamos a volver a crear. Ahí está. El drop. Ahora sí lo probamos. Perdón, lo volvemos a crear. Ya está. Y ahora sí, veremos otra vez esto acá. Con el 1 tendría que ser otra vez analizando 50.000 y debería ser esto, ¿no? Existe el cliente, debería entrar y mostrar estos datos de ese cliente, del 1. Veremos ahora si funciona o no. Y está, ¿no? Ahí me sale. ID, el nombre, el crédito y modificado y creado como lo hemos hecho. Un ID que no exista para que nos salga ese mensaje así medio raro. Tengo hasta el 13, creo. Tengo hasta el registro 13. Le voy a colocar el 100. Ese cliente no existe, entonces tendría que salirme un mensaje, ¿no? Ahí está, y me dice el ID ingresado no corresponde a un cliente registrado en la base de datos. Ahora busquemos un cliente que tenga un crédito menor de 20.000. Este, por ejemplo, 5.200. Este número 9, que es Guillermina, ¿no? 9. Ahí tenemos un error, miren. Función UFC, igual, nombre completo acá también. Miren, estaba llamando aquí ambas. Es bueno probar, ¿no? Aquí también estaba llamando erróneamente esa función porque me he copiado, ¿no? Aquí tengo ese error. Estoy cambiando. Vamos a volver a crear, ¿no? Y ahora sí, acá tendría que salirme esos datos, ¿no? Cliente con crédito menor. Obviamente acá me está saliendo como nombre de columna esta constante que podríamos haber cambiado nosotros acá con el nombre observaciones, digamos, ¿no? Simplemente así para que no nos salga esto de esta manera. Miren, vamos a volverlo a crear. Estoy asignando un alias a esta columna, ¿no? Para que no me salga este mismo valor acá. Ahí está.
está. Y ahí está, ¿no? Está funcionando. Nos está saliendo, o sea, no está funcionando, ¿no? Quiero mostrarles algo más. Quiero ver acá. Este estado, ¿no? Toditos ahorita son 1, no hay ceros. Pero la idea de esto es para una eliminación lógica. Tener este estado que es 1 es activo y 0 es inactivo. Y cuando nosotros le enviamos a aquel cliente 1, obviamente el estado me sale el número 1. Yo quisiera que me salga activo. Si es 1 activo y si es 0 inactivo, ¿no? Ahorita me sale el 1, ¿no? Entonces podemos colocar un if. Y esto les he enseñado, creo. Este if en el select les enseñé. ¿Alguien me hace recuerdo, por favor, rapidito? El if en el select. ¿Alguien? ¿Sí o no? ¿Alguien a la 1? ¿Alguien a las 2? Y a las 3. Bien, como nadie contesta, vamos a terminar el video acá, ¿ya? Y este if les voy a dejar como trabajito de investigación, ¿ya? Terminamos la grabación acá y luego vemos cómo trabajar con más ejemplitos.